Bienvenidos a la clase 12 de MA022. El tema de esta clase es integrales impropias. Veamos un segundo cuál es la idea de esta nueva noción que se introduce hoy. Recordemos, la integral de Riemann se introduce como una noción sobre funciones definidas sobre intervalos acotados, ¿sí? Y bueno, en esta primera extensión de la noción de integral, vamos a pensar en cómo calcular integrales sobre intervalos no acotados, ¿sí? A tales objetos les vamos a llamar integrales impropias de primera especie. En otra cápsula también se trabajará sobre funciones que están definidas, que pueden, que eventualmente pueden tener, digamos, pueden ser no acotadas sobre algún intervalo acotado. Y en tal caso, se hablará de integrales impropias de segunda especie. Entonces, lo que nos convoca hoy día es la primera noción, integrales impropias de primera especie, es decir, vamos a pensar ahora en extender la noción, pasar de intervalos acotados a intervalos no acotados. Entonces, como es habitual en matemáticas, para poder definir una nueva idea, una nueva noción, nos apoyamos en ideas ya conocidas. Entonces, en particular, dado una función f, definida sobre a y más infinito, ¿ya? Suponiendo que esta función es integrable para cualquier intervalo de la forma AB, entonces vamos a definir la integral entre a y más infinito de la función f como el límite cuando el borde superior de integración se va hacia más infinito. O sea, la integral entre a y b cuando b se va a infinito de la función f. Observemos que el lado derecho de esta igualdad es el límite de números reales, digamos, o números, o sea, son cantidades perfectamente buenas en el sentido de que son el resultado de una operación que ya se ha estudiado, que es el cálculo de la integral de Riemann. Ahora, ese límite podría no existir, ¿sí? Cuando tal cosa existe, vamos a decir que esa es la cantidad, y cuando tal cantidad existe, lo vamos a escribir como la integral entre a y más infinito de f de x de x. Lo mismo en el caso de funciones definidas sobre intervalo de la forma menos infinito b. Si suponemos que f es integrable sobre cada intervalo acotado de la forma ab con a menor o igual a b, entonces vamos a estudiar el límite cuando a se va a menos infinito de la integral entre a y b de f de x de x. La cantidad podría ser o no ser un número real, podría existir este límite o no. También vamos a estudiar estos objetos bilaterales, como lo de abajo, ¿sí? Integrales entre menos infinito e infinito de f de x de x. La razón por la cual digo bilateral es más o menos obvia, ¿sí? Y esto se va a, suponiendo también que f es integrable, Riemann integrable sobre cualquier intervalo real, sobre cualquier intervalo acotado de los reales, entonces vamos a definir la integral entre menos infinito e infinito como la integral entre menos infinito y c, más la integral entre c e infinito de la función f. Observen un detalle. Al lado izquierdo de esta última igualdad, la última igualdad de esta diapositiva, aparece una cantidad o un objeto donde no aparece la letra C. Al lado derecho, en cambio, aparece la letra C. Por lo tanto, para que esta definición tenga sentido, eh, en realidad el lado derecho tampoco puede depender de C, ¿sí? Es decir, hay que probar, en rigor, que lo que está al lado derecho de existir es independiente de la forma que tengamos de elegir el punto C. Efectivamente, si es que esa cantidad existe, uno puede probar que eso es independiente. Y en tal caso, bueno, en el primer caso cuando uno trabaja la integral sobre a y más infinito,
o la integral, o el segundo caso, la integral entre menos infinito y b, ¿sí? Si esas cantidades existen, son números reales, entonces vamos a decir que esas integrales convergen. Y en caso contrario, vamos a decir que divergen. En el caso bilateral, o sea, en el caso tercero, si es que ambos límites existen, o sea, ambas integrales impropias de primera especie existen, entonces vamos a hablar de convergencia de la integral original. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Consideremos aquí la integral entre 1 y más infinito de la función 1 sobre x de x. Esta función es conocida y la integral de esta función sobre cualquier intervalo acotado es conocida. Eso simplemente, por ejemplo, la integral entre 1 y a, para a mayor que 1, da lo mismo. Bueno, entre 1 y a es simplemente logaritmo natural de a. Y bueno, si queremos estudiar la existencia de la integral impropia entre 1 y más infinito, tenemos que preguntarnos sobre el límite cuando a tiende a infinito. Y sucede que en este caso particular, el límite cuando a tiende a infinito del logaritmo natural de a, esa cantidad diverge, y por lo tanto la integral diverge. Veamos este otro. La integral entre 0 y más infinito de e a la menos x de x. Esta función, una función exponencial, también nos preguntan si es que converge o diverge. Calculamos el valor explícito de esta integral para un a, fíjense, estoy tomando un límite superior de integración finito. En tal caso uno puede calcular explícitamente el valor de esta integral, esto es 1 menos e a la menos a, ¿sí? Y cuando a se va hacia más infinito, esta cantidad tiende a 1, ¿sí? O sea, es una cantidad crece a 1, es una cantidad finita, y por lo tanto, en tal caso, uno dice que la integral converge. Veamos este otro, este requiere un poquito más de cuidado. Aquí nos proponen el siguiente dilema: determinar si la integral entre menos infinito e infinito de arco tangente de x sobre 1 más x cuadrado de x, si esa cantidad converge o diverge. Observamos que esta es una integral bien definida, o sea, el problema está bien puesto. Observamos primero que arco tangente de x sobre 1 más x cuadrado es una función acotada sobre cualquier intervalo acotado, y nos están preguntando si los límites de esas integrales, cuando hago tender los límites hacia menos infinito y más infinito respectivamente, son finitos. O sea, nos están preguntando si este límite, el límite cuando a tiende a menos infinito, entre a y 0, por ejemplo, converge, si esta cantidad es finita, y al mismo tiempo si el límite de la integral entre 0 y a converge. Aquí yo tomé el punto 0 por conveniencia, podría haber tomado cualquier otro límite finito, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo miro esta función, la función sobre la cual me están preguntando si su integral impropia existe, y me doy cuenta que aparece la función, pero también aparece multiplicada por su derivada. Aparece la función arcotangente por su derivada, que es 1 dividido en 1 más x cuadrado. Por lo tanto, el cambio natural, el cambio de variable natural, la sustitución natural que uno puede hacer aquí, es simplemente escribir u igual a arcotangente de x, con lo que de u, ¿sí?, el diferencial es 1 dividido en 1 más x cuadrado de x, y en tal caso el límite, este que está aquí, el primer límite, se escribe como límite cuando a tiende a menos infinito de arco tangente de a, de la integral entre arco tangente de a y 0 de u, y uno hace el cálculo explícito. Esto es simplemente el límite cuando a tiende a menos infinito de menos arco tangente de a al cuadrado medios. Recordemos, arco tangente de menos infinito es menos pi medios, ¿sí? Cuando lo elevo al cuadrado me queda pi cuartos, ¿sí? Con un menos me aparece un menos pi cuarto, y el dividido en 2 me da un menos pi octavo, ¿sí? Y análogamente uno calcula el otro límite, disculpen, este que está aquí, ¿sí? Y uno tiene en tal caso pi octavos, ¿sí? Como ambos límites existen, son finitos, independientemente, o sea,
ambos, entonces la integral entre menos infinito e infinito, la integral impropia de primera especie entre menos infinito e infinito de arco tangente de x dividido en 1 más x cuadrado de x, converge. Hay una familia de integrales que es importante tener registradas, y que son integrales de la forma límite, disculpen, integral entre 1, por decir algo, y más infinito de x sobre x a la p. Con p un número positivo. ¿Sí? Podría ser perfectamente, no necesariamente, aquí aparece el límite de integración inferior, aparece como 1, pero podría ser otro límite, podría ser, por ejemplo, la integral entre 2 y más infinito, la integral entre 3 y más infinito, la integral entre 0.01 y más infinito. Ojo, que la integral entre 0 y más infinito de integrales de este tipo no se trabajan en esta cápsula, se trabajarán en una posterior cuando se introduzca la noción de integral impropia de segunda especie. Entonces, para un límite de integración estrictamente positivo, uno estudia el límite entre ese límite, la integral entre ese límite de integración estrictamente positivo y más infinito de funciones de la forma 1 dividido en x a la p. Uno se puede hacer el cálculo explícito para p mayores que 1, estas cantidades son finitas, ¿sí? Y para p menores o iguales a 1 son infinitas. Efectivamente, para p igual a 1, aquí lo que tenía, ya lo habíamos hecho el cálculo, 1 lo que tiene es el logaritmo, el límite del logaritmo, ¿sí? Y esa cantidad diverge, ¿sí? Y bueno, para uno puede resumir este resultado diciendo simplemente que para p, que la integral converge, integral de esta forma, convergen para p mayores estrictos que 1. ¿Sí? Y esta es una equivalencia, esta integral converge sí, solo si p es mayor estricto que 1. ¿Sí? Uno puede verlo de manera, pensarlo esto de manera gráfica, ¿no? Para p pequeño, ¿sí? O sea, p menores o iguales a 1, el integrando, o sea, la función que se está integrando, cae lentamente hacia cero. Por ejemplo, aquí la curva azul, la curva roja, verde, disculpen, la curva azul aquí, fíjense, es un tercio, ¿sí? La curva verde es un medio, la curva roja es 1, p igual a 1, ¿sí? Esta es la función 1 dividido en p a la un tercio, la verde es 1 dividido en p a la un medio, ¿sí? Esta es 1 dividido en p. A medida que p crece, esta de acá, en cambio la celeste, es 1 dividido en p a la 3 medios. A medida que p crece, estas curvas se pegan más rápido a cero, y por lo tanto uno puede pensar que si p es suficientemente grande, o sea, si p es mayor que 1, entonces el área bajo la curva, ¿sí? Cuando hago tender este límite superior de integración hacia más infinito, esa cantidad es una cantidad finita. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de x sobre raíz de x, o sea, aquí tengo p igual a un medio, p menor que 1 en este caso, y por lo tanto esta integral diverge. Este otro caso, tengo p igual a 3 medios y por lo tanto esta converge. ¿Okay? Son importantes estas integrales, tenerlas interiorizadas porque son útiles a la hora de realizar comparaciones. Lo vamos a ver más adelante, ese tema. Un poco sobre álgebra de integrales impropias, es decir, cómo puedo yo operar con integrales impropias. ¿Sí? En este contexto, bueno, si tengo una función f cuya integral impropia de primera especie, entre a y más infinito, converge, entonces si yo multiplico la función f por una constante alfa, entonces la integral impropia de alfa por f también converge. ¿Sí? Y bueno, en tal caso uno tiene esta relación, ¿no? Es exactamente lo mismo que ocurre con la integral de Riemann. ¿Sí? La integral de alfa por f es igual a alfa por la integral de f. ¿Sí? Y
nuevamente, si yo tengo dos funciones cuyas integrales impropias entre a y más infinito existen, o sea, convergen, entonces la integral de la suma también converge. Es importante poder decidir eh, algunas, eh, poder tener criterios sencillos de aplicar cuando a uno le ponen por delante una función y le preguntan si tal función es o no es integrable entre límites no acotados. Para eso vamos a estudiar dos pequeños criterios para decir rápidamente si la función, si las integrales impropias existen, y se necesita un pequeño lema para tal resultado, un pequeño resultado previo. ¿Sí? Este lema es muy sencillo. Si uno dice lo siguiente: si uno tiene una función que es creciente, ¿sí? O sea, definida de entre a y más infinito, una función creciente, hay dos posibilidades. O bien, el límite cuando x tiende a infinito existe, el límite de f de x existe, o bien tal cantidad, ese límite no existe y es más infinito. ¿Sí? En el primer caso, si el límite existe, uno puede probar, y esto es simplemente el axioma del supremo, es la aplicación directa del axioma del supremo, que tal límite, el límite cuando existe, coincide con el supremo de la función para x entre a y más infinito. ¿Sí? Uno utiliza ese resultado previo para probar, por ejemplo, este resultado, el teorema de comparación. No voy a entrar en los detalles de la demostración en estas diapositivas. ¿Sí? Para los detalles, por favor, remítanse a los apuntes del curso. El resultado me interesa enunciar el resultado. ¿Sí? Tienen dos funciones. Se les entregan dos funciones. Y hay una relación de mayoración de una respecto de la otra. En este caso, G es una función, f y g son ambas funciones definidas sobre el intervalo a más infinito, funciones reales. Se está suponiendo aquí también que son continuas. ¿Sí? Y g mayor a f, puntualmente. O sea, g de x es mayor o igual a f de x para cada x en el intervalo de definición. Entonces, lo que dice este primer criterio de comparación es que si la mayor de ellas, la integral de la mayor de ellas converge, entonces la integral de la menor de ellas también converge. Y al revés, si la integral de la menor de ellas diverge, entonces la integral de la mayor de ellas, como uno podía esperar, también diverge. No voy a entrar, como dije, en los detalles de la demostración de esto. Me interesa, en cambio, sí entrar en los detalles de este otro criterio. Me parece un poco más instructivo. Aquí también tenemos una situación donde nos dan dos funciones continuas, ¿sí? Definidas sobre el mismo intervalo a más infinito. ¿Sí? Aquí además vamos a suponer que estas funciones son no negativas. Estamos suponiendo que estas funciones son no negativas. Y, bien, me dan una condición sobre el comportamiento de f y g para x grandes. Me están diciendo, al establecer esto de aquí, esta identidad, o sea, esta igualdad, que el límite cuando x tiende a infinito de f de x, g de x igual a L, con L distinto de 0, al decir eso, me están diciendo que f de x y g de x son comparables, son cantidades comparables, y se parecen, una es igual a la otra, salvo un factor multiplicativo para x grande. Eso me están diciendo. ¿Sí? Entonces, en este contexto me dicen, si la integral impropia de g converge, entonces, si L es distinto de 0, si el cociente entre f y g para x grande, si eso es L es distinto de 0, si g converge, entonces la integral de f también converge. Y recíprocamente, si f de x converge, la integral de f de x converge, entonces la integral de g de x converge. Esto en el caso en que ambas funciones sean una comparable respecto de la otra.
¿sí? En el caso que L sea distinto de 0, no puedo decir tanto. Disculpen, en el caso en que L sea igual a 0, no se tiene una equivalencia, uno puede decir un poquito menos. Y lo que uno puede decir es que si converge la integral de g, en el caso de que el límite sea 0, si converge la integral de g, entonces también converge la integral de f. La demostración de este resultado es sencilla. Yo voy a hacer la demostración en el caso de L distinto de 0 y la demostración en el caso de L igual a 0 queda como un ejercicio ilustrativo que sería importante que pudieran hacer. En el caso de L distinto de 0, entonces, ¿ya? Por definición de límite, existe un cierto x sub 0, ¿sí? Tal que de ahí en adelante, o sea, para x mayores que x0, ¿sí? F de x, el cociente entre f de x y g de x está encapsulado entre L medios y 3L medios. Entonces, fijémonos acá en la integral sobre la cual nos piden decir algo, la integral entre a y más infinito, ¿sí? Como este asegura la existencia de un x0 mayor que 0, tal que hace esto, yo puedo asumir sin perder generalidad que x0 es mayor que a, ¿sí? Para tener esta relación digamos, en todo el intervalo donde importa estudiar el cociente. Entonces, puesto que G es positiva, uno puede multiplicar la desigualdad de arriba por G y obtiene esta otra desigualdad, ¿sí? Entonces, fijémonos un poco, aquí uno puede simplemente integrar entre x0 y b, este lado y este lado, y apelar a la monotonía de la integral o simplemente el criterio de comparación, que era el criterio previo, ¿sí? Y integro entre x0 y b, aquí todo, y bueno, deduzco. Fijémonos. Si tomo el límite cuando b tiende a más infinito, en esta desigualdad. Si la integral de g converge, fijémonos acá, entonces, bueno, la integral de 2 dividido en 3L por 3L dividido en 2G de X también converge, ¿sí? Así que en tal caso la integral de F converge, ¿sí? Esto de aquí está mayorado por esto. Bueno, todas estas cantidades son positivas. Recordamos que las funciones F y G son positivas, ¿sí? Así que en tal caso, si esto converge, la integral de F también converge. Si, en cambio, la integral de G diverge, entonces ahora me fijo en este lado, en esta desigualdad aquí. Si la integral de G diverge, ¿sí? Entonces, esta de aquí también diverge. Fijémonos un segundo. Acá dice L medios por la integral de G, pero si la integral de G diverge, entonces la integral de L medios por G también diverge, ¿sí? ¿Esto de dónde viene? Esto viene de un resultado previo que puse bajo el rótulo de álgebra de integrales impropias, ¿sí? Si converge la integral de f, converge la integral de f, sí, solo sí converge la integral de alfa por f para cualquier alfa número real, digamos. Entonces, nuevamente, volviendo a la demostración que teníamos acá, si la integral, disculpen, si la integral de g diverge, entonces esta de acá, como es mayor, también diverge, ¿sí? Que no es nada más que el criterio de comparación. Y en el otro sentido, si la integral de f converge, esto de aquí converge, entonces esta de aquí está mayorada por esta, esto de aquí también converge, ¿sí? Por último, si la integral de f diverge, entonces la desigualdad del lado derecho, ¿sí? Más el criterio de comparación, permiten asegurar que efectivamente la integral de g también diverge. Eso es entonces la demostración del criterio del cociente para el caso de L distinto de 0. Para el caso de L igual a 0, se lo vuelvo a repetir, me parece que podría ser interesante realizar la demostración que ya está aquí escrita esencialmente. Es simplemente notar cuál es el pequeño detalle que falla cuando supongo que L igual a 0. ¿Sí? Eso es todo entonces por esta cápsula. En una siguiente cápsula veremos algunos ejercicios
y ejemplos resueltos. Y por ahora entonces cerramos aquí. Muchas gracias por su atención.